Hola, les quiero saludar, esperando se encuentren muy bien, a pesar de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión para podernos fortalecer también en nuestro espíritu y que como pequeñas comunidades vayamos nuevamente fortaleciendo este caminar, siendo discípulos, siendo precisamente aquellos en los cuales el Señor ha depositado gran enseñanza desde el día de nuestro encuentro. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión y quiero partir del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He allí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que les seguían les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, quiero compartir con gran alegría este momento que nos enriquece como discípulos misioneros del Señor. Hemos escuchado este pasaje muy singular, donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Tiene un encuentro con ellos muy en particular. Un encuentro, me atrevo a decirlo, muy personal, como el encuentro que hemos tenido nosotros el día de nuestro retiro. Y un encuentro en el cual le reconocen como una persona muy especial. Yo te pregunto, ahorita que estamos viviendo este tiempo por la pandemia, ¿qué lugar está ocupando Jesús en tu vida? Cuando estábamos a través de la pequeña comunidad, teníamos esos momentos en los cuales la oración, la escucha de la palabra, la meditación, la catequesis, todo un camino de irnos forjando para poder descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, sin embargo, por este tiempo hemos tenido que suspender las pequeñas comunidades. Sin embargo, tenemos que seguirnos alimentando. Tenemos que seguir teniendo muy claro que el Señor nos ha llamado. Tenemos que seguir conscientes de que estamos en el camino, seguimos preparándonos, seguimos forjándonos como cristianos. Por ello, yo quisiera compartir con ustedes que el Señor nos sigue acompañando y nos sigue mirando de forma personal. Él sigue llamándonos en cada instante y en cada momento. Sigue forjando la vida de cada uno de nosotros. Aunque a veces no nos hemos dado el tiempo, pero el Señor lo sigue teniendo para con nosotros. Por ello, lo que quiero que hoy grabes en tu mente es el llamado que Dios te ha hecho. Un llamado para ser feliz. Un llamado para la santidad. Que aunque hoy, por estas situaciones que vamos viviendo, pareciera que todo se muestra como muy oscuro, todo se muestra como un ambiente muy difícil,
Sin embargo, no lo es así. El Señor quiere estar cerca de nosotros. El Señor quiere que nos vayamos forjando de acuerdo a su estilo. Él quiere que vayamos poniendo un empeño para poder ser discípulos, no de ocasión, para poder ser discípulos que vamos teniendo una formación gradual. Siempre lo he dicho cuando hemos estado de forma presencial en la catequesis, se los he recordado, que las enseñanzas nos tienen que ayudar a crecer y madurar como cristianos. No podemos recibir formación solamente y crecer en lo intelectual, olvidando precisamente nuestro caminar como verdaderos discípulos llamados a la santidad. Tenemos que aprender nosotros a ir dando respuesta a lo que en nuestros tiempos estamos viviendo. Tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, que vayamos forjando precisamente nuevos discípulos, a pesar de las situaciones en las que nos encontramos. Tenemos que seguir, en primer lugar, en comunión. Recordemos que a pesar de que no se estén formando ahorita las comunidades, pero tienes que seguir orando. Tu oración es importante. Tú tienes que seguirte forjando en la oración. Yo te invito durante estos días, cualquier día de la semana, aprovecha un momento para orar como si estuvieras en pequeña comunidad. En otro momento, aprovéchalo para poder escuchar estas catequesis que vamos a estar teniendo, para seguirte alimentando, para seguirte fortaleciendo, para seguir recordando que día a día estamos llamados a tener un encuentro personal con el Señor y como los discípulos a comenzar un camino de conversión, un camino que nos lleve precisamente a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Este encuentro que hemos tenido cada uno de nosotros y que nos ha ido forjando, tiene que ser para nosotros la experiencia más maravillosa de nuestra vida. ¿Qué tanto recuerdas tú precisamente ese llamado? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue tu llamado? Hoy quizás podemos decirle también como le dijeron estos dos discípulos: Maestro, ¿dónde vives? Queremos conocer al Señor, es necesario estar con Él, es necesario pasar el tiempo con Él. Si no olvidamos nuestro caminar como cristianos, entonces no viviremos la verdadera esperanza con el Señor. El Señor nos invita hoy a estar en su casa. Por eso les dice a los discípulos: vengan y lo verán. Hoy lo mismo te dice a ti. Tú que perteneces a una pequeña comunidad, el Señor hoy te dice: ven y lo verás. ¿Quieres conocerlo? Necesitas pasar un día con Jesús. Necesitas que tus días sean días en los cuales se vaya forjando precisamente el camino para la salvación. Un camino desde el cual vayamos descubriendo precisamente que es una experiencia única, que es un verdadero encuentro no con cualquiera, sino es un encuentro con el Señor. Un encuentro que me va llevando de tal manera a una conversión. El camino en pequeña comunidad nos tiene que iluminar para convertirnos. ¿Cómo lo estás haciendo tú en este momento? ¿Verdaderamente te apartas para poder buscar al Señor? ¿Buscas esos momentos en los cuales te puedas tú afianzar en su amor? Solamente aquel que se afianza en el amor de Dios puede descubrir en su propia vida la conversión. Si no nos dejamos amar por Dios, entonces nos costará más trabajo. Pero aquel que se deja amar por Dios, que descubre ese amor tan misericordioso, lo único que va a provocar es precisamente iniciar un proceso. Un proceso, primero, de discipulado. Recordemos, somos discípulos. Tenemos que seguirle, tenemos que encontrarle, tenemos que vivir la fraternidad con el Señor, tenemos que vivir junto a Él la misericordia, tenemos que vivir junto a Él el camino de la cruz. Me atrevo a decirlo, este momento que estamos viviendo tan difícil como sociedad es ese camino de cruz, es ese camino en el cual no vamos solos, el Señor va con nosotros. Recuerdo que hace algunos días
el Papa Francisco nos exhortaba y decía, vamos todos en la misma barca. Y el Señor va ahí con nosotros. El Señor está ahí en tu hogar. El Señor te va acompañando. No pienses que por el hecho de no estar ahorita en pequeña comunidad, no estás con el Señor o que el Señor no está contigo. Ahí te está acompañando. La fe nos hace precisamente seguir a Jesús. Nos hace confiar en Él para entonces entrar ahora en una comunión. Entrar en ese llamado tan personal, pero siendo discípulos y compañeros los unos de los otros. Yo te pregunto a ti, que estás en comunidad, ¿te has preocupado de tus hermanos ahorita que no se han podido ver? ¿Les has llamado? ¿Les has preguntado cómo están? Yo he sabido de algunos que están enfermos, algunos les he podido llamar, de los que nos hemos enterado. Algunos otros me da mucho gusto ver que ya se han recuperado. Sin embargo, ¿cómo estás tú con ellos? Con aquellos que son con los que has convivido desde el día de tu encuentro con el Señor. ¿Vas viviendo tu experiencia en comunidad, es decir, en esa comunión? O como ahorita no nos podemos ver, dices tú, me importan un comino mis hermanos. Tienes que estar unidos a ellos, a la distancia, claro está. Ahorita no podemos estar juntos, pero sin embargo en la distancia sí podemos estarlo. Podemos orar juntos los unos por los otros desde nuestro hogar. ¿Qué tanto estás orando por tus hermanos? ¿Qué tanto has tenido esa experiencia de poder saber que tu hermano necesita y tú lo compartes? ¿Verdaderamente te estás forjando como discípulo de Cristo? ¿Verdaderamente lo estás haciendo? Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 17, versículos 21. En esta oración tan hermosa que el Señor hace. Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esta es la invitación que hace Jesús a cada uno de nosotros. A pesar de la distancia, estamos llamados a seguir siendo uno solo. Estamos llamados a seguirnos forjando como comunidad, porque esta es nuestra misión. A pesar de estar a la distancia, no podemos olvidarnos que el Señor verdaderamente está trabajando en nuestras vidas. Él está entrando en ese contacto y nos está moviendo para poderlo anunciar. A pesar de no poderlo hacer ahora en el templo, a pesar de no poderlo hacer ahora en la pequeña comunidad, pero el Señor nos llama a seguirlo compartiendo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo a Cristo ahora con tu familia? Yo sé que te va a costar trabajo porque quizás tú dirás, es que mi familia nomás no se acerca a Dios y si les hablo de Dios hasta se molestan. No necesitas quizás decirlo con palabras. Quizás aquí el mejor de los casos es hablarlo con tu propio testimonio. Que ellos puedan descubrir tu experiencia con Jesús. Recordemos a la samaritana. ¿Te acuerdas de aquella mujer que cuando escucha a Jesús, su corazón arde por lo que le ha dicho y va y lo comparte? Pero fíjate lo maravilloso. Después de que ella va y comparte, llegan al lugar a ver a Jesús y los hombres de aquel lugar le dicen, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos visto. En tu familia tiene que suceder lo mismo. Tu familia conocerá a Cristo si tú se lo permites a través de tu testimonio. Estamos llamados a proclamar la resurrección del Señor. Estamos llamados a proclamar que el Señor vive en medio de nosotros, que Él no nos ha abandonado, que sigue estando ahí. ¿Qué necesitamos? Y por eso yo te invito en este último punto a reflexionar. La fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué tanto lo invocas? ¿Estás invocando al Espíritu Santo? ¿O quizás te has olvidado de Él? Quizás solamente has hecho oración en algún momento, pero te has olvidado de esto tan maravilloso. Yo quiero invitarte a que verdaderamente como discípulo misionero de esta comunidad puedas tú dejarte fecundar por el Espíritu Santo para comenzar a dar fruto. Y no cualquier fruto, un fruto de conversión, un fruto en el cual hagas comunión, un fruto en el cual hagas misión.
un fruto en el cual podamos decir lo que dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El Espíritu Santo puede suscitar esto. Necesitamos dejarlo. Permítele al Espíritu Santo que pueda actuar en tu vida. Sigamos teniendo esta formación, sigamos teniendo este caminar como discípulos. El Señor nos llama, el Señor nos fortalece. Por ello nosotros tenemos que trabajarlo. Yo quisiera pedirles, para poder cerrar este momentito de breve reflexión, que puedas meditar lo siguiente. En tu discipulado, ¿eres convincente en tu forma de actuar? Es decir, tú crees en Cristo, ¿tu forma de actuar lo está manifestando? ¿Eres hombre y mujer de esperanza? ¿O quizás se nos ha olvidado? Quizá ya no hemos descubierto y no estamos experimentando lo que Dios tiene para con nosotros. Te invito a que puedas leer nuevamente esta cita bíblica que hoy he compartido contigo. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Medítalo, para que puedas darte cuenta precisamente de este llamado que el Señor ha hecho. Un llamado en el cual lo vamos a comprender a Él en el seguimiento. Vamos verdaderamente a trabajar en formarnos al estilo de Jesús. Vamos a tenerlo como centro de nuestra vida para comenzar un camino de conversión, un camino que nos lleva a ser discípulos de Él, forjando la comunión en medio de nosotros, llevándonos a compartirlo a través de la misión, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo. Que el Señor pues te acompañe y que puedas meditar precisamente esto ahí en la intimidad de tu hogar. Me ha dado mucho gusto poderte compartir estas palabras tan sencillas, pero que espero que te sirvan en tu caminar espiritual, que te sirvan en un forjarte como discípulo misionero de esta comunidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Les envío un abrazo muy afectuoso a cada uno de ustedes, hermanos de pequeña comunidad. Sigo orando por ustedes, pido por sus familias y también les pido que oren por mí. Que el Señor me los bendiga y esperemos pronto volvernos a encontrar aquí en la iglesia de forma presencial. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe en este camino en el cual ahora estamos viviendo. Dios les bendiga.